Venezuela, 2017. Una encuesta de estudiantes de medicina revela que el 40% de ellos decidió emigrar fuera de las fronteras del país. Actualmente, en España, acogemos a gran parte de dicha emigración y hoy tenemos la suerte de poder contar con la experiencia de uno de esos médicos para que nos demuestre y nos cuente cómo ha sido dicho proceso y cómo ha sido la acogida a nivel profesional y personal dentro del país. Esto es Pase de Guardia. Edgar Marcano, médico intensivista, actual médico en Salamanca, en el Hospital Clínico de Salamanca. Es uno de los ejemplos, como hemos mencionado, de médicos que han emigrado desde Venezuela. ¿Nos puedes contar, Edgar, cómo fue esos inicios como estudiante de medicina en Venezuela? ¿Qué te empujó a estudiar medicina? ¿Qué motivación tenías? Si hay algún ejemplo en la familia que te empujara a ello. ¿Cómo fue esa experiencia, esos primeros pasos? He tirado por la medicina porque nunca me gustaron las matemáticas y nunca me gustó ni la matemática ni la física. En mi familia solo tengo una prima que es médico, no había nadie más. Ni mi padre, ni mi madre, ni mi hermana, ni mis abuelos, ninguno era médico. Tiré por el mundo de la salud un poco por eso, ¿no? Por la tendencia me gustaba la química orgánica, me gustaba la biología y fui un poco por allí, por eso. ¿Y cómo fue ese estudio universitario en Venezuela? ¿Ves que haya grandes diferencias con respecto a España? Yo recuerdo mi fase universitaria con mucho cariño. Fue de las mejores épocas de mi vida. Yo me formé en la Universidad de Oriente. La Universidad de Oriente tiene varios núcleos, como llamarían aquí, varias, ¿no?, sedes. Y una de esas sedes estaba en mi ciudad natal, en Barcelona, Venezuela. Y particularmente en mi facultad eran 7 años de medicina, en el resto del país eran 6, como en casi todos lados. La mía eran 7 porque añadían un año y extra de básico, no sé qué, con matemáticas y demás. Y fue una época tremendamente bonita. Sí, para mí hubo muchas diferencias que fui descubriendo con el paso de los años con respecto al sistema formativo de aquí y el de allá. Creo firmemente que lo ideal, lo correcto, lo bueno, si es que hay algo tal como eso, debería estar en un punto medio. Pero el sistema educativo de allá, por lo menos hasta el momento en el que tuve el privilegio de estar allí, creo que era excelente y era muy bueno, de muchísima calidad. Sobre todo porque, a pesar de que con los años empezaron a surgir ciertas dificultades en el país, el propio sistema y los propios formadores trataron de mantener una entrega máxima. Pero la principal diferencia, respondiendo a tu pregunta sobre cómo yo veía ¿no?, cómo veo yo los sistemas formativos, es que allá hay un enfoque muy práctico que aquí en la facultad no hay, ¿no? Yo recuerdo cuando llegué aquí en mis primeros años de residencia, cuando compartía las guardias con mis compañeros, y sí notaba yo eso, falta de mano. Por ejemplo, allá nosotros, por lo menos en mi universidad, empezábamos las guardias de 24 horas desde el tercer año de carrera. Cirugía 1, luego el año siguiente cirugía 2, cirugía 3, medicina 1, 2 y 3, en obstetricia, en pediatría, y eran guardias en las que se curraba. Al principio no tanto, pero según ibas pasando, pues ya ibas adoptando ciertas responsabilidades y ciertas cosas que es lo que se hace, es lo que hacen los R1 aquí, ¿no? Hacer la historia, la analítica, no sé qué, ese tipo de cosas, siempre con la tutela de los residentes, pero estabas muy, muy involucrado. Claro. Pues, para la parte obstétrica, por ejemplo, o en lo de estudiantes, tú terminas la carrera con unos cuantos partos atendidos. Claro, no vamos a comparar la tasa de natalidad de lo que puede hacer Venezuela Sí. con la Castilla profunda. O el Reino de León, como pasa esto con Gran Prix. Saludos, Víctor Barrianes, allá en la profundidad del Reino de León. Y Claro. había un enfoque muy práctico, de mucha mano, de mucho hacer, y cuando llegas aquí, pues te notas estás mucho más suelto que los compañeros que se han formado aquí. Es cierto, pues, así como digo que allá venimos como mucho más preparados a nivel del hacer, del tratar con el paciente, de la historia, de tal.
Aquí hay una preparación teórica muy profunda que probablemente en muchas cosas, muchas carencias teóricas, vamos a decir, alguna carencia teórica que descubrí en mí mismo y en muchos otros colegas de allá cuando llegamos aquí a España. Ahí yo creo que coincidiremos muchos de los compañeros que nos hemos formado en España, ¿no? Que cuando empezamos el primer año de residencia y nos toca como coerres. Coerres es un término que usamos para los no sanitarios, para referirnos a los residentes de nuestro mismo año que hemos entrado a la vez, ¿no? Veíamos como los que venían de Sudamérica tenían un desparpajo, una destreza en la práctica que decías, pero ¿y esto por qué, no? Y claro, luego vas descubriendo que tienen ese año después de la carrera, ¿no? Que obligatoriamente, prácticamente tienes que ir como a un ambiente rural, a pasar consulta casi solo, a hacer las guardias como mencionas, ¿no? Desde antes y claro, cuando llevas ya 2 o 3 años de previa práctica, desempeñando funciones meramente prácticas, eso luego en el día a día se nota mucho la diferencia. Allí en Venezuela hay un MIR. No hay un MIR. Allá funciona más o menos como una especie de troncalidad. No llega a ser una troncalidad, pero lo normal es que cuando tú terminas tu carrera tienes dos opciones, dos caminos que tomar únicamente, ¿no? Haces un año de medicina rural, puede ser un lugar muy rural como en Amazonas o un lugar rural que ya con el paso del tiempo ya puede ser una ciudad que aún no se ha recatalogado, como en mi caso. Yo hice la rural en la ciudad de Juan Griego, en la isla de Margarita. No era Caracas, no era Barcelona, no era Valencia, pero bueno, no, tampoco es rural, ¿no? Era un hospital pequeño. O puedes hacer una especie de internado de 2 años en donde pasas por diferentes servicios y luego que tienes eso, ya tú puedes acceder a los diferentes posgrados, ¿no? Sean de cirugía, sean de medicina interna y muchas especialidades que aquí a lo mejor se pueden hacer de forma directa, como pueden ser endocrinología, cirugía vascular. Allá cuentan como son subespecialidades, que esa es otra diferencia muy, muy notable en el mundo, en la parte americana, sobre todo latino, en la parte de la centro y suramericana. Tema de las subespecialidades, ¿no? Por ejemplo, tengo muy buenos amigos a quienes envío saludos, ¿no? A Varela, Cifuentes, que se dedican a la coloproctología, por ejemplo, que ya eso es una subespecialidad con un tiempo definido, ¿no? Que eso aquí a lo mejor, si eres cirujano, pues te dedicas o a la parte de de coloprocto, pues bueno, vas por allí, pero no tienes un título de coloproctólogo. Allá eso sí, la subespecialidad sí se suelen llamar. ¿Y cómo es que decides venir a España a presentarte al examen MIR? ¿Cómo conoces este sistema? ¿Ya lo sabías de allí? ¿Lo conoces por páginas web? ¿Y cómo decides emigrar desde Venezuela a venir a España a meterte de lleno en el sistema español? El motivo de yo venirme surge a mediados de carrera. La situación política y económica aún no se había deteriorado a los puntos en los que estaban cuando me vine, pero con mi hermano ya habíamos hablado de esto, pero bueno, de estos planes que haces a lo mejor por la noche estudiando, estos sueños, ¿no? Dice, mira, no sería mala opción, pudiéramos irnos a Australia, a Estados Unidos a los STEPS, podemos irnos a España, al MIR, y España, bueno, era algo que se había hablado, lo típico que lo investigas un poco, tal, tampoco no lo habíamos hecho seriamente. Y recuerdo, estando yo haciendo la rural, me llama un gran amigo, Fadi Bojapa, que le envío un saludo. Trabaja aquí en una importante empresa aseguradora, el mundo médico, y me plantea, mira, estamos en esta situación. Chávez había fallecido el año anterior, me parece, la situación inflacionaria estaba terrible y sobre todo, por sobre todas las cosas, la situación de la inseguridad era lo que más estaba marcando la pauta, ¿no? En el estilo de vida del venezolano de ese momento. Me plantea la situación, mira, tenemos esta ventana de salida, es tal, el curso comienza el año que viene, empezamos a hacer todas las cosas y nuestro grupo, porque al final nos hicimos una familia, el grupo más cercano, lo comentamos. ¿Y qué haces? O sea, eso es una decisión que dices, lo piensas, pero dices, bueno, ¿se hace o no se hace? Y al final lo hablé con mi novia en ese momento, mi mujer ahora, lo hablé con mi hermano, lo hablamos entre todos, hablamos con otros amigos y dijimos, pues vámonos. Y claro, en el momento llegamos al punto de compramos los boletos y cuando ya tienes los pasajes en la mano, ya sabes que va a cambiar tu vida. Claro, tú te vienes con un grupo de amigos al lado, con tu pareja. O sea, ¿crees
que de haberte venido solo hubieras decidido dar el paso? No lo sé, no sabría responderte eso. Me atrevería a decir que no. No sé yo si hubiera tenido la valentía de haberme venido solo. Era otro contexto emocional y personal. Por supuesto, era mucho más inmaduro en esa época. No recuerdo, creo que me vine con 23, 24 años. No es que tampoco era un niño, pero probablemente no tampoco estaba tan consolidadas las cosas en mi cabeza. Sí es cierto, y tengo que admitirlo, bueno, no admitirlo, decirlo. Yo no he tenido ni de cerca, una migración tan difícil como han tenido muchos otros, porque yo he visto historias, tengo compañeros en Chile, en Italia, en Argentina, que han pasado por Ecuador, un amigo traumatólogo en Perú, en Colombia, Estados Unidos, una amiga Oquendo en Canadá, te envío saludos, en Australia. Estamos regados por todas partes y muchos han pasado historias difíciles. Yo he pasado momentos duros, pero el solo hecho, y a cualquier persona que vaya a dejar algún día su zona de confort, que además lo recomiendo, el solo hecho de salir con tus amigos, que luego con los años se convirtieron en mis hermanos y ahora de hermanos son mi familia, porque es el núcleo que estamos aquí, eso facilita las cosas enormemente. Porque cuando tienes que llorar, cuando tienes el simple hecho de que alguien te diga, oye, no sé, sabes, mira, esto está más barato aquí, salió esta oportunidad de trabajo no sé dónde, en esta empresa están contratando, haces una mini red de networking hombre, que hacen las cosas mucho más fáciles. Hombre, es un punto, es un pilar muy base, ¿no? En mi experiencia que me vine solo, claro, hay una diferencia abismal, ¿no? De contar con un apoyo cerca en caso de que ocurra algo o que te vayan guiando según qué circunstancias, ¿no? La verdad que eso siempre se agradece. Luego volveremos a este tema porque hay un par de preguntillas que te quiero preguntar de tu entorno. Pero claro, tú llegas a España y entiendo que la cultura será diferente, ya no solamente a nivel sociopolítico, sino a nivel cultural, es otro país, aunque tengamos esa sangre latina quizás similar, pero ¿qué es lo que más notas tú al llegar a España? Porque además llegas a Salamanca directamente, claro, Salamanca quizás sea lo menos latino de España, ¿no? Ya tirando al norte, lo que para los andaluces es de Peñaperros para arriba, ¿no? ¿Qué notas a nivel cultural que más te choca? Hasta en ese aspecto fue, entre comillas, fácil, porque tengo mis amigos que a lo mejor, tengo un compañero, Kiriakos, que está ahora en Alemania, los que están en Australia, Cano, que está en Boston, el pediatra allí. Hombre, no voy a comparar Boston, Múnich con Salamanca, Con Salamanca. ¿sabes? O sea que dentro de toda la graduación de posibles opciones de super nórdico a extremadamente latino, ¿sabes? Bueno, me tocó un poco lo fácil. Al principio, bueno, nosotros llegamos a Salamanca por motivos económicos, porque nosotros hicimos el curso con CTO. Tú dijiste en la entrevista, en el capítulo pasado, pero había hecho como a mí, esto no es una publicidad no paga. Ojalá, si alguna academia está interesada en que hagamos una publicidad, bienvenido sea. Y era hacíamos el Concentramir, que era una forma de estudio todos los días, y solo había en ese momento en Madrid y Salamanca. Y la diferencia de precios entre Madrid y Salamanca era abismal. Y Salamanca era una ciudad que yo no la tenía en el radar, y cuando llegué me enamoré, como todo el que ha venido se ha enamorado, que es una ciudad medieval preciosa, hermosísima, que cualquier persona está invitada a visitarla. Y después que nos quedamos aquí, claro, al principio haces tu mini gueto, ¿no? Porque bueno, pues lo que estás es de camino a estudiar el MIR y de vuelta a casa, es lo que haces durante un año. Y viene mucho, conoces al de Italia, conoces al otro y empiezas a conocer gentecilla de afuera. Y yo no noté el real cambio, o sea, la real choque cultural cuando después del segundo año que repetí el MIR, empecé a trabajar, ¿no? Y claro, cuando ya estás en el ambiente laboral la cosa cambia. No trabajaba en medicina intensiva en ese momento, trabajaba para una empresa muy grande de una mutua, que no puedo decir el nombre, y el salmantino, el castellano, empecé a descubrirlo. Voy a decir algo aquí a favor de la gente de Salamanca y algo en contra. Mira, aquí, porque tú también lo decías con respecto a la atención al cliente, ¿no? En la Plaza Mayor de Salamanca. El salmantino es una persona, el castellano es una persona muy dura, fría y seca. Va directo al grano, pocos buenos días, pocas buenas tardes, va pa. Pero luego te das cuenta que eso no es por mal, ni es porque no, es que son así. Y te quieren muchísimo, y te aprecian, y eres a lo mejor su mejor amigo, pero son así directamente. Y puede ser que una de las cosas que más. Pero una de las que más fue lo del contacto físico, ¿no? Porque yo cuando empecé a trabajar en el hospital, lo típico de, ¿no? Hola, el mi amoreo venezolano, que
¿qué tal, mi amor? ¿Cómo estás? Buenos días, un abrazo, no sé qué. Claro, la gente si no lo lleva también, ¿sabes? Menos andaluz, que a lo mejor en Andalucía sí se puede llevar un poco más fácil. Hombre, aquí invitamos a aquellos castellano-leoneses que nos estén escuchando o viendo que dejen en un comentario si están de acuerdo o están en desacuerdo con lo que ha dicho Edgar y lo leeremos y a ver si coincidimos, ¿no? Tú empiezas el MIR, como has dicho, lo repites 2 veces en Salamanca y todos sabemos aquí, los sanitarios, que el MIR tiene como un cupo para extranjeros, ¿no? ¿Crees que eso te favorece o al revés? ¿Crees que es un hándicap? Ni una cosa ni la otra, más bien es una oportunidad, porque pudieran decir, aquí no entra nadie de afuera y hay un cupo y se entra. Otrora el cupo era mayor. Y mira que yo, a pesar de ser extranjero y de las dificultades que tuve para entrar, soy un defensor de ese tipo de medidas, porque formar a un médico para los no sanitarios en muchos países del mundo, en otros no, pero en muchos, la especialidad médica es retribuida. Tú te formas a la vez que trabajas, por lo tanto te pagan. Entonces, si un médico va a pasar 5 años formándose, además viene de una universidad pública que el Estado ha subvencionado en parte, yo entiendo que tengas que darle un grueso de las oportunidades, si no casi todas, a tu gente, a las que tú has formado, que has alimentado, que se han criado aquí, que tal, y a las que tú les has pagado parte de los estudios. Y bueno, hable según los estudios demográficos y antropológicos, y si sabes que la proyección a tantos años es que van a faltar tantos especialistas, pero la tasa de natalidad no hace un match, pues tú puedes abrir un cupo para ir cubriendo ciertas deficiencias, ciertos déficits numéricos, y lo abres como se ha abierto para gente de otras comunidades, de otros países de Europa y gente de Latinoamérica. Claro, se dan situaciones como la que me pasó a mí, por ejemplo, el primer año, ¿no? Tú sacas un número bueno con el que de ser español o ser comunitario europeo pudieras coger una especialidad. ¿Puedes decir el número para hacernos una idea de referencia? Yo creo que ese año saqué un 5.000, 4.900 por ahí. Vale. No, por allí, no recuerdo el número del primer año. Y claro, pero hay 300 cupos, por los que había, no me acuerdo los números ahora exactamente, 300 cupos para extranjeros, los que hubiera en ese momento. Se llenan con el que sacó 1, 2, 60, 20, 1.600, 1.700, 2.000 tal, y bueno, no llegó al mío. ¿Tenía un número para escoger una plaza? Sí. ¿Podía? No. Bueno, es lo que hay. Tampoco, ¿sabes? No pasa nada. Entonces, no sé si es exactamente una desventaja y una desventaja. A ver, yo aquí voy a lanzar un poquito una pullita al aire, ¿no? No ante este tipo de sistemas, sino más al sistema en general. Claro, tú los estás educando, los desarrollas, los creces. Claro, lo lógico es que priorizas a esa gente que como que llevas dándoles de mamar durante todos los 20 años anteriores, ¿no? Claro, mi pregunta es, luego, aunque se ha retribuido esa formación, a ver qué opinas, el MIR que trabaja en el sistema público español, que está en formación pero está trabajando, hay muchos MIRes que decimos que es una parte de mano de obra barata. ¿Hasta qué punto? Porque recientemente, como todos sabemos, ¿no? Hay muchos temas conflictivos con el gremio médico y entre ellos es que les pagamos la formación para que luego se vayan al extranjero y nos ponen ya como el malo de la película, porque oye, es que encima de que te hemos formado, ahora vas y trabajas para otro sistema, ¿no? Pero claro, si te has tirado 4 o 5 años, dependiendo de la especialidad, trabajando para un sistema al que le eres muy rentable, que a lo mejor tu sueldo máximo llega a ser haciendo 5 guardias, unos 2.200 euros, ¿cuánto de rentable es un residente realmente? Y si ese discurso no quizás sea un poco, como decíamos a lo mejor en el otro capítulo, pasivo-agresivo. Sí, yo creo que es pasivo-agresivo, pero creo que hay un poco de razón en las dos partes, pero más razón en la parte médica. Porque yo entiendo, si tú pagas una formación y tal, dices, bueno, retribúyeme, ahora trabaja para mí. Y eso, cuando se hacían en Venezuela, creo que eran las becas Ayacucho, no recuerdo el nombre. En muchos países han existido toda la vida programas como estos, donde se pagan formación nacional o internacional y luego ese profesional lo retribuye de alguna manera. Claro, pero parte de la queja médica es un poco aunque creo que no estamos viendo el tema, es qué pasa con las condiciones, ya ni siquiera muchas veces de sueldo. Ok, tú me pagaste a mí una formación, pero tú tienes un hospital, 150 mires nuevos cada año que están ahí, pues, que sin esos mires probablemente el hospital tuviera un déficit, una carga asistencial terriblemente desproporcionada.
con unas condiciones, con unos sueldos de aquella forma. Y claro, por la pregunta, en vez de tú decir, no, yo voy a hacer un corralito y cuando termines la residencia no te vas a ir, pregúntate por qué se están yendo, ¿no? ¿Por qué no hay una migración de médicos irlandeses o médicos daneses a España? Entonces, a lo mejor, claro, a lo mejor la cosa está yendo por allí. Claro, por eso que Y tampoco, también te dicen eso, pero tampoco dicen en voz alta que las horas de guardia no cotizan como tiempo trabajado. Porque, por supuesto, porque si no te dicen, bueno, se nos jubilarían a los 50 años. claro, pero es que a lo mejor se tienen que jubilar a los 50. Bueno, esto otro capítulo lo entraremos más en profundidad, pero era como habéis mencionado entiendo lo del cupo de gente extranjera con respecto al cupo general, quería hacer un poco ese matiz porque, claro, es justo y no, depende de cómo se mire. Claro, para mí, mira, te voy a poner un ejemplo, un contraste muy importante. Cupo MIR versus cupo de fidelización. Cupo MIR versus cupo fidelización. El cupo MIR, estoy de acuerdo con él, tú das una prioridad a tus personas, las personas que has formado, y si quedan unos huecos, pues se los permite a gente que venga de afuera y a través de un proceso que intenta, en la medida de lo posible, favorecer o dar prioridad según meritocracia a ciertas características académicas, pues entran al sistema sanitario español y se forman aquí los extranjeros. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con la fidelización? Para el que no lo sepa, en algunas comunidades como Castilla y León u otras comunidades autónomas, pues cuando se termine el proceso de residencia médica, se estableció una especie de contratos de fidelización donde se favorece que las personas que se formaron en determinada comunidad autónoma, provincia, para el que nos escuche de otros países, pues se queden allí, ¿no? Un contrato de 3 años, con beneficios para hacer el doctorado, con beneficios para hacer investigación, con bla, 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 bla. ¿Qué pasa? Te dicen, claro, tú no tienes prioridad para escoger. Aunque tú te hayas formado los 5 años en este hospital, aunque tú te hayas formado 5 años en esta comunidad autónoma, tú no puedes estar por encima de lo demás, aunque tu baremo sea mejor. Y yo recuerdo que en una reunión se lo pregunté a una de las personas que en ese momento se encargaba de la parte de ahí administrativa y docente de este tema, y se lo pregunté en un foro que habían, no sé, 50 personas más, y le dije, es decir, que si un intensivista, que era mi caso, ¿no? Que yo iba a optar por la plaza como médico intensivista, viene me lo invento, Jaén, con todo el respeto a la gente de Jaén, lo digo por decir cualquier cosa, no se dedicó durante sus años de formación ni a publicar, ni a hacer congresos, ni nada. Y yo vengo aquí con 2 papers, 50 comunicaciones de congreso, el máster de no sé qué y tal, incluso así, yo iría por debajo. Pues claro, agachó la cabeza y me dijo, sí. Entonces, aquí no me parece justo. Para el MIR sí, aquí no, porque ya aquí, claro, entonces a muchos extracomunitarios te ponen en la tesitura de o coges lo que quede en el hospital que sea, que eso puede implicar romper el círculo familiar, implica desplazarte, implica mil cosas, o ves qué haces. Y el que haces es o te vas a la privada una temporada o para siempre, como fue mi caso, o te vas a otro país, te vas a Irlanda o lo que sea. Y claro, entonces ahí te preguntas, ¿está siendo realmente eficiente el sistema? Porque ese sistema dice, bueno, me estuviste 5 años pagando un sueldo, que no es el mejor sueldo del mundo, pero era un sueldo de residente. ¿Y qué pasa con ese sueldo? Multiplica lo que tú decías, ¿no? A 5 guardias, 2.000 y pico de euros, 2.200 euros. Y esos 2.200 euros por los 10 meses son 50, o sea, 60 al año, por 5 años y por 300.000 euros que destina el sistema a formarte. Y de pronto dice, bueno, mira, ve tú qué haces, si te quieres ir, te vas. Vaya, a lo mejor no está siendo tan efectivo o tan inteligente como debería. Ahí, llegado el punto de haberse formado comunitarios y extracomunitarios en la parte interna, o sea, habiendo hecho todos el mismo, miren, el mismo sistema sanitario, yo ahí creo que tiene que primar la meritocracia directamente, baremo, directamente. Pues nada, ya sabéis, meritocracia sí o no. A ver qué opináis. Es un tema interesante, da para largo, pero me ha gustado la comparación de ambos escenarios y yo creo que haber entrado un poquito en ello para abrir un poco de boca, yo creo que merece la pena, ¿no? Para que la gente lo escuche y le haga pensar. Vienes a España, te presentas al MIR, lo repites y eliges especialidad, medicina intensiva, UBI o UCI. ¿Por qué? ¿Por qué UBI? Creo que escogí UBI como por romántico, ¿no? Por esa búsqueda de esa medicina a lo mejor de acción, ¿no? Esa parte más movidilla, esa parte de fisiopatológica, tal, ¿no? Los intensivistas,
este chiste es una cagada, pero a mí me encanta. Los intensivistas vivimos los 5 minutos de diversión de todas las especialidades. Pero escogí un poco UCI por eso. También porque yo no me veía, habemos muchos perfiles de médicos de todo tipo, más manuales, menos manuales, más de gente, menos de gente. Yo creo que tengo un don de gente buenísimo, pero probablemente me hubiera quemado yo no me veía pasando consulta. Ya lo hice en su momento, pero no me veía pasando consulta porque me hubiera visto quemado muy rápido. Bueno, muchos de mis pacientes están dormidos, aunque hay unos que dan guerra, ¿eh? Y bien, yo no llevo mal las guardias, no llevo mal lo de no dormir, siempre y cuando no sea muy frecuente, y no es algo que me pesa. Tengo de mis mejores amigos, uno es traumatólogo, el otro es otorrino, el otro es cirujano, es neurocirujano, trabajan en Vigo. Y claro, siempre hablamos de esto, y ellos me dicen, yo que no podría, o sea, ¿cómo vas las noches sin dormir? No sé qué. Yo, mira, pero es que tú me pones a trabajar a mí de lunes a viernes, pasando consulta por las mañanas, y yo me muero, ¿sabes? Claro, lo que dices, diferentes perfiles. Hay una situación que a lo mejor no todo el mundo conoce, que cuando sois extracomunitarios y venís a España, tenéis una visa, entiendo, ¿no? Hay compañeros que cuando acaban la residencia de 4 años, o sea, casi que se ven obligados a tener que encontrar un contrato de un año extra para poder quedarse en España, si no, corrígeme ahora si me equivoco, y muchas veces, claro, obligándose a sí mismos a coger incluso cualquier cosa, si tienen suerte de encontrar algo, porque hay veces que el servicio les dice, no, te podemos acoger, pero 6 meses. Entonces dicen, vale, pues ya me tengo que buscar una alternativa por lo privado o en otra comunidad, ¿no? ¿Cómo es esa situación real? ¿Cómo se vive ese acabo la residencia y tengo que buscarla corriendo porque si no me pueden echar, ¿no? Claro, ahí la ley de extranjería es bastante clara, aunque a veces algunas cosas quedan en gris. Es como una forma, también entiendo, ¿no? Del país defenderse de que no quede una persona ociosa por allí. Me formé, ahora me quedo por ahí viviendo del paro o lo que sea. No, la ley de extranjería es lo que establece que cuando porque además hay una ley de extranjería, pero la parte MIR va aparte, ¿no? Es como incluso una subsección de eso. Ujú. Establece que tú al finalizar un contrato de formación, por ejemplo, como el caso del MIR, o cualquier otro contrato, si tienes una estancia de estudio, vamos a comenzar por allí, tú cuando no tienes una visa, no tienes una residencia, que mucha gente cree que es así, tú cuando estás haciendo el MIR tienes una tarjeta que se llama estancia de estudio, es un permiso que te da el Estado español para poder estudiar el tiempo que sea, ¿no? Se renueva anualmente mientras dure ese estudio, los 5 años en mi caso de medicina intensiva. Y al finalizar, la ley de extranjería te dice que tienes un plazo de 6 meses o un año, entre 6 meses o un año o así, para conseguir un trabajo que sea mínimo de un año de duración. O ideal sería indefinido, ¿no? Pero mínimo un año de duración. Entonces, yo entiendo, eso tampoco, nunca le he dado mucha vuelta a eso, porque desde que llegas te lo dejan muy claro, y creo que es una forma del Estado español también de decir, mira, bueno, tampoco te quedes por allí pululando. Mira, yo no quiero hacer mucha, mucha polémica, pero me voy a morder aquí la lengua si no lo digo. Cuando un extranjero médico viene a España a preparar el MIR, a ti te piden una serie de requisitos. Antecedentes penales, te piden que demuestres cierta solvencia económica porque dice, mira, no vas a llegar con una cuenta bancaria en cero, porque si no, ¿a qué vienes? ¿De qué vas a mientras estudias? ¿Qué tal? Solvencia económica, te piden el seguro, te piden los antecedentes penales, un seguro privado para que no tires de la seguridad social. Entonces, claro, a veces ves otro grupo de personas que a lo mejor llegan en unas condiciones diferentes, entiendo que no todos tenemos las mismas oportunidades, y luego te quedas, joder, pero a lo mejor no era tan difícil como me lo pusieron a mí. No quiero polemizar más al respecto, ¿no? Pero es un poco por Bueno, un contexto. sí, podemos correr un tupido velo ahí, pero bueno, es cierto que da cierta rabia, ¿no? Que dos personas que hemos emigrado de nuestros países natales, al llegar a otros países, te das cuenta de que el filtro legal es muy alto para según qué situación. Claro, y bueno, pero yo no incluso más que el filtro, porque puede ser más alto o más bajo, pero sino que el que llegue, que venga a currar, como me lo pidieron a mí. Sí, sí, sí. Usted vino a hacer el MIR, pues quiero ver que usted me demuestra que está estudiando, y después usted está trabajando, bueno, pague su seguridad social, pague su tal, pero trabaje. Pero bueno, Sí, sí. no, Forma parte del filtro, pero si lo dejamos ahí, el que quiera sí, seguir discutiendo de ello, que nos lo comente y nos diga que hagamos un capítulo de esto y nos metemos más de lleno en este eso, tema. eso es. Vale, terminas la residencia, buscas el contrato,
ahora quiero indagar un poco sobre tus 5 años de residencia. Te formas en el Hospital Universitario de Salamanca, en un sistema totalmente diferente. Claro, en Venezuela, ¿cómo es la sanidad y qué ventajas ves que tenga España con respecto a Venezuela y viceversa? Brevemente, tanto como médico como si fueras un paciente. En Venezuela, el paciente está jodido. Y no está más, es por la grandísima labor y esfuerzo que hacen todos los que están allí. Pero tengo un compañero allí trabajando como cardiólogo, la doctora Bravo, el doctor Barrio, coloproctólogos, plásticos, cirujanos generales, y ellos hacen lo mejor que pueden con lo que tienen. Y mira, uno por lo menos las cosas, yo me he tratado de desconectar un poco, ya a veces por salud mental, de cómo están las cosas allí, porque ya prácticamente mi familia ni siquiera está allí. Pero con el momento en el que yo me vine, yo noté desde el comienzo, desde que yo comencé la carrera hasta mi último día, ya justo antes de venirme, cómo se deterioró mucho la seguridad social venezolana. La parte privada, bueno, siempre, bueno, al ser privado es diferente, se mantiene un poco mejor, tal. Pero la parte pública, ¿no? Que es el grueso de la población a la que asiste, pues se deterioró muchísimo y faltaban muchas cosas. Y de tu pregunta, según la hacías, me recordé algo que hablaba con un gran amigo, Amer Suki, que es otorrino allá en Vigo, sobre cómo nos chocó a nosotros cuando tú llegabas aquí a la sanidad pública y veías el despilfarro de ciertos enseres o de ciertos fungibles que allá eran impensables. Por ejemplo, las gasas, las suturas. Puede parecer una tontería, pero yo me recuerdo cuando yo trabajaba en el hospital de Juan Griego, en la isla de Margarita, tú tenías a lo mejor un nylon recto, un 3-0, una seda, y tú ibas dando esos puntos con mucho mimo. No, que llegó aquel que le metieron la cuchillada no sé dónde, o el niño que se cayó, y tú alargabas la sutura lo más que podías hasta el último cabo, haciendo los puntos con la mayor delicadeza posible, por no desperdiciar. Y aquí es lo típico de, te pasan la sutura, se la pasan al que está en urgencia, es que la abre, no, pero si yo pedí recta y tiene la mano una curva. Eso para mí era impensable. O una gasa, le echo un poco de betadine, pasa, tira. Pásame otra gasa. Eso ya no, era impensable. Esas son cosas que bueno, supongo, no sé, tampoco es que no lleva esto a hacer un drama de esto. Sí. Pero no, supongo que era como la gente que pasó hambre en la guerra, que veía como si a lo mejor los nietos tienen la comida. Claro. ¿No viviste la época de la guerra? Bueno, será algo así. Entonces, para mí eso era impensable en los quirófanos o abriendo una vía central. Ay, la toqué, no sé qué, o se cayó. Uf. En Venezuela, en la seguridad social, se le pedía a la familia que fuera a buscar la vía central, y esa vía central luego, si la traían, bueno, eso era oro. Entonces, esa es una de las principales diferencias desde el punto de vista de lo material. Mi residencia fue espectacular. Yo tuve la fortuna de coincidir con un grupo humano, desde el celador hasta el jefe de servicio, todos mis adjuntos, mis residentes, mis correos, todos fueron personas geniales. Eso va, creo que un poco, a lo mejor yo soy muy afable, va en la personalidad de cada quien, pero yo aprendí muchísimo. Cabe destacar, para los estudiantes o residentes que algún día, si ven este video, puedan escucharlo, que hay una diferencia así importante. Por ejemplo, en los posgrados, en las especialidades venezolanas y en muchas partes de Latinoamérica, se presentan exámenes cuatrimestrales, trimestrales o anuales, en donde se evalúan las capacidades y aptitudes que has ido desarrollando y adquiriendo a lo largo del año o el semestre o el trimestre. Aquí no. Cuando comencé sí me llamó mucho la atención, porque no estaba muy seguro, ¿no?, de cómo era, porque ya venía acostumbrado, ¿no?, a un sistema de formación, de, bueno, tal, presentas, estudias, no sé qué tal. Y aquí no. Y al final, cuando tú ves que los médicos españoles de diferentes especialidades están escribiendo las guías más importantes del mundo y están en el top mundial en muchas áreas, dices, bueno, pero a lo mejor tampoco era tan necesario. No digo que sea mejor ni peor, que aquel sistema, eso de que te evalúen, a mí me gusta, y lo echo de menos. Y aquí hay gente que también, los he hablado con gente de aquí, que también. Pero, ¿cómo se aprende aquí? Aquí se aprende porque tú tienes a una persona al lado que te va preguntando, y llega un punto en el que tú te enfrentas al paciente y, amigo, o sabes o no sabes. Claro. Y se te cultiva mucho como esa especie de responsabilidad moral de, yo estoy aquí para aprender, tengo que aprender y tengo que hacerlo. Claro, es cierto que no hay una evaluación obligatoria. Sí hay una evaluación por rotaciones, como mencionaba Edgar, ¿no? Hay un sistema de rotaciones, tú vas rotando por diferentes especialidades y sí se te evalúa ciertas competencias que están establecidas en un plan de estudio, ¿no?
Que se haga de una forma más o menos obligatoria o con más o menos obligatoriedad de como sacar una nota, como estamos ahora mejor acostumbrados, ya es otro tema, ¿no? Creo que hay que liarla, por así decirlo, ¿no? De alguna forma, hay que liarla muy mucho para que tú no salgas como apto o aprobado en una de las rotaciones. Ahora, si la has liado, no hay tu tía, o sea, estás fuera. O sea, esa rotación no la pasas y se te considera incluso echar literalmente de la residencia, obligándote a presentarte a un nuevo MIR y presentarte a otro sitio, con lo que ya figura en tu expediente esa mancha negra, ¿no? Y mencionabas también un poco el tema de la vocación. Quiero hacer aquí una mini debate con el tema de la vocación y, claro, hacer también un poco de aproximación de sistemas, ¿no? Desde hace tiempo ya en España corre ya esa base de que el sistema español se mantiene gracias a la vocación de los profesionales médicos, ¿no? Y sin ánimo de hacer una comparación totalmente exacta con lo que comentabas de Venezuela, que es lo que ahora también dice mucho la gente, ¿no? Que cada vez nos parecemos más a Venezuela, ¿no? Hablando solamente de este tema, a nivel vocacional, todo el mundo piensa que el médico tenemos una vocación eterna y que la vocación nos da de comer. Parece que el médico, solamente por ser médico, ya tiene que sustentar lo que se le eche encima a nivel de carga asistencial, de educación, de todo, ¿no? ¿Hasta qué punto se considera vocación como ese posible motor del sistema sanitario que tanto tú como yo, si no ahora me dices lo que opinas, está cada vez más en declive? O sea, ya las patas que sostiene el sistema sanitario ahora mismo están tambaleándose y hay un pilar central que es el profesional sanitario con su vocación en lo que lo mantiene. En cuanto eso desaparezca, el sistema ¡pam!, se va a ir a pique, porque no, ahora mismo el sistema no sale rentable, está colapsando. Y si se mantiene, mi opinión es que es por la vocación de los profesionales sanitarios. Sí, sí. Para mí el sistema sanitario se mantiene por la vocación. Y es que el personal sanitario, desde los técnicos, las enfermeras y los médicos, siempre tiramos del sistema porque hacemos más de lo que se nos pide, porque trabajas con humanos. Al final del día te puede eso. Te puede la responsabilidad de, me voy un poco más tarde porque, claro, la analítica no sé cuál, porque tengo que dejar visto el paciente, porque no puedo dejar la sala sola, porque tal. Y, claro, muchas veces el sistema no se aprovecha de ti, se aprovecha del propio personal sanitario en ese sentido. Cuando era residente lo hablaba y ahora que sigo siendo adjunto lo hablamos entre todos y en todos los hospitales en los que he ido se repite. Cuando una persona, puede sonar feo, ¿no? Pero cuando una persona dice, no, yo es que yo me voy a quedar media hora más por ayudar o tal, cada vez que una persona se extralimita en su trabajo, está quitando la oportunidad de que se contraten más personas para ayudar. Porque si tú te tienes que quedar y tienes que extralimitar tus funciones para que el trabajo salga adelante, probablemente o con toda seguridad esté faltando personal para cubrirlo. Pero claro, si estuviéramos haciendo zapatos, bueno, tampoco, yo creo que ningún ejemplo aplicaría, pero claro, al ser con humanos es un agravante, porque tú dices, claro, es que te quedas, es que te terminas quedando. Es que por eso, que a lo mejor el que no es sanitario esta realidad no la conoce o simplemente cree que es lo que tenemos que hacer, pero realmente no, la vocación no nos da de comer, quedarnos más tiempo tampoco nos va a dar de comer porque de hecho no está pagado, no cobramos horas extras, eso no ocurre, y la realidad es que las gerencias, cuando ven que eso ocurre, cuando hay alguien, un compañero que se queda más tiempo de la cuenta, hace que sea como un ejemplo y que el que no lo haga es que es mal médico. Es que eres un mal profesional, porque es que tu compañero sí lo ha hecho. ¿Por qué tú no lo estás haciendo? Entonces, claro, estás asentando unas bases que es como, ¿me estás obligando a trabajar gratis? Eso es lo que me estás queriendo decir. Entonces, claro, llevándolo un poco a la comparación con lo de las gasas, las vías centrales y tal, que es como al final, depende de mí que yo ahorre material. En España al final está dependiendo del profesional sanitario que esto se mantenga. Solamente quiero lanzar el mensaje para que reflexionéis un poco sobre la situación actual, ¿no? Para un poco a nivel personal, después de... ¿Cuántos años llevas ya en España? ¿Son 10? 10, casi 11 años. ¿Qué balance haces? ¿Haces un balance positivo? ¿Echas de menos tu tierra? ¿Hay algún momento en el que te plantees volver? ¿Crees que volverás? ¿Crees que dejarás España en algún momento? Mi balance es positivo
España, sus personas y todos los lugares, he tenido la oportunidad de recorrer prácticamente la entera totalidad de España, sus diferentes comunidades autónomas y provincias. La geografía, la comida, el clima, la bebida, la gente, el trabajo, todos me han tratado bien, yo no tengo ninguna queja. Mi balance es positivo. Echo muchísimo de menos mi tierra y al final hay ciertas cosas de tu cultura que echas aún más de menos, ¿no? En la comida, las gaitas en Navidad, ese tipo de cosas, pero aquí se ha ido permeando mucho. Al haber tantos venezolanos, porque los españoles ya le tienen mucho cariño a las arepas, a los tequeños. Como hablamos al principio, como no son culturas tan diferentes, logras hacer un mix, ¿no? Se hace una amalgama ahí bien bonita. Yo no tengo ganas de volver a Venezuela y explico por qué. Estando yo en mi segundo año aquí, fallece mi padre y yo vuelvo. Y cuando vuelvo, la mayoría de mis colegas y de mi familia se había ido. Y cuando llegué fue una sensación de vacío muy agria. Fue una sensación muy desagradable. Y ahí aprendes y entiendes que se extraña muchas veces a la gente no al lugar. Daba igual que yo en ese momento hubiera regresado a Barcelona, es como que hubiera ido a lo mejor a Cuenca. Si no tienes a nadie, al final no es el lugar que tú dejaste, no es el lugar que extrañas. Hace poco que tuve la hermosísima oportunidad en mi matrimonio vinieron amigos de Chile, la de Canadá, el de Boston, los de Venezuela, de Colombia, de Italia, no sé qué, y tenerlos todos juntos al final dices, el hogar es lo que tú tienes cerca, ¿no? Son tus amigos. Al tener 10 años en Salamanca y conocer ya tanta gente y hacer una ciudad relativamente pequeña y manejable, pues se convierte en tu terruño y se convierte un poco en ese nicho y en ese nido en el que ya estás bastante cómodo. Que si algún día mire a España, yo espero que no. Ya uno se cansa de uno se cansa de moverse. Pero ya lo viví una vez y las situaciones geopolíticas cambian muy rápido y de formas muy imprevistas y nunca sabes cuándo tienes que dejarlo. Además, una cosa es moverte de un país a otro con un proyecto claro a los 23 años. Voy a hacer el MIR, voy a estudiar, tengo esta perspectiva, voy con unos amigos. Y otra cosa, ya después que pasas los 35 años, si tuvieras que moverte, ya no es igual. El cuerpo no lleva una mochila un poco más cargada. Hay menos margen de error. Hay menos margen de error. Yo creo que vamos a cerrar, Edgar, con una pregunta un poco más concisa, un poquito más exacta, y es si tuvieras que elegir una palabra que pudiera definir esta experiencia de 10, 11 años en España. Tranquilidad. 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 Cuando te vas a un país y yo puedo salir aquí a las 3 de la mañana, caminar desde la plaza a mi casa. Cuando mi mujer puede salir del trabajo a las 8 de la noche, ir caminando a casa y no tener que estar pendiente de si llegó o no llegó. No hay una remuneración en otro país que valga tenerlo o no tenerlo. Pues para todos aquellos que crean que esto es real o no, también le invitamos a que les lo comente, porque cada día más leemos noticias, por desgracia, en España, que esto parece que cada vez es menos plausible, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, pues muchas gracias, Edgar, por haberte prestado a este interrogatorio, a esta mini entrevista, para darte a conocer un poco más a nuestros espectadores, ya sean 5, 10 o 50.000. Muchas gracias por tu tiempo. Chao, chao. Buena guardia.